Con 11 de la mañana, 11:11 de la mañana, espero que me estés tomando nota, Bueno, hoy justamente también vamos a hablar sobre salud, porque, a ver, hay muchos niños y niñas que sufren de problemas renales y muchas veces los padres no sabemos cómo detectarlos, qué hacer en el momento. Aparte tenemos muchos padres tienen hasta temor de llevar a nuestros niños a una clínica, a un hospital, por el tema de pandemia. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestros niños están sufriendo de alguna enfermedad renal? Bueno, para hablar sobre el tema hemos invitado al doctor Mario Encinas, nefrólogo, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, doctor Encinas, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a nombre de la institución, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y realmente estamos muy agradecidos por esta oportunidad que se nos da de poder llegar a la familia, ¿no?, y a nuestros pacientes que en algún momento han tenido que padecer de algún tipo de enfermedad renal, y que obviamente la estrategia de detección temprana y prevención es parte de las modalidades que nosotros tenemos para poder acercarnos a la comunidad y poder detectar esta enfermedad a tiempo, ¿no? Doctor, ¿cómo darnos cuenta que nuestros niños tienen alguna enfermedad renal y qué hacer? La enfermedad renal tiene básicamente dos características importantes. En algunos momentos puede ser silente y en otros momentos sí puede dar síntomas evidentes. Dentro de del acompañamiento de la enfermedad en la parte silente, tenemos que ver todo lo que podría adelantarse a la presencia de una enfermedad renal, como es, por ejemplo, un control prenatal adecuado, donde nosotros podríamos detectar si este niñito o este bebé que viene en camino podría ya tener algún problema de enfermedad renal estructural que definitivamente nos obligaría a actuar en forma temprana y evitar la progresión de la enfermedad renal hacia una enfermedad renal crónica. Correcto. El otro grupo es aquel grupo de pacientes que podrían tener algún síntoma. En este camino debiéramos nosotros manejar lo que significaría la historia clínica médica, ¿no?, en la cual nosotros podríamos ver si en la familia ya hay alguna persona con alguna enfermedad renal, o alguien que está en diálisis, alguien que haya recibido algún tipo de trasplante, antecedente de presión arterial, antecedente de obesidad, antecedente de infecciones urinarias, que de algún modo podría orientar a la familia en el sentido que deberíamos tener algún tipo de alerta en nuestros hijos. En este sentido, de todas maneras, es importante ver de que los niños podrían tener algún patrón de alteración en el momento de la micción, dolor para orinar, fiebre, hinchazón o edema, palidez que podría traducir algún grado de anemia, o alteraciones en el crecimiento del niño. Y muchas veces estos factores iniciales podrían dar una alerta en lo que podría significar más tarde una enfermedad renal. Correcto. Hay algunas preguntas y mitos también que las personas nos han hecho llegar. Le quiero hacer estas preguntas. ¿Me acompaña el siguiente bloque, por favor, doctor? ¿Cómo no? Por supuesto. Sensacional. Entonces, estoy con el doctor Mario Encinas, nefrólogo, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño. Señores, estamos hablando justamente sobre las enfermedades renales que podrían estar atacando a su niño. ¿Cómo detectarlo? ¿Qué hacer en el momento? No se mueva, esto es RPP. Super oferta de verano. Casa Grande, tu tienda ideal para decorar el hogar con estilo. Aproveche la oferta de verano y llévese un lindo comedor plegable Arizona a solo 99 soles. Para entender lo que sucede en el país tenemos que preguntar, analizar y debatir. Pero hay que atender inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Lo que pretende es bloquear la participación política. Los ciudadanos están reclamando. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho.
Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde con el doctor Elmer Huerta por RPP. Siendo las 11:20, señores, presten atención a todos los papás que en este momento están conectados a RPP. Tal vez estás escuchándonos en un taxi, estás trabajando, seguramente hoy domingo, porque también hay muchas personas que están trabajando, están saliendo adelante, están tratando de sacar adelante a su familia en medio de la crisis. A ti, querido trabajador, a ti, peruano emprendedor, te dedico este programa, por supuesto, y todos, gracias por seguir adelante. Seguramente en este momento estás trabajando, pero también estás preocupado por la salud de tu niño. Si es que tu niño sufre alguna enfermedad renal crónica, quiero que escuches, por favor, esta entrevista. Estoy conversando justamente con el doctor Mario Encinas, nefrólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor, estamos conversando, por ejemplo, de cómo darnos cuenta que nuestro niño, por ejemplo, o nuestra niña, sufre de algún problema renal crónico. Por ejemplo, usted nos estaba comentando, por ejemplo, el tema de palidez, nos estaba comentando un tema de hinchazón, por ejemplo, en la parte íntima, o tal vez el problemas de crecimiento. Pero algunas personas, por ejemplo, también relacionan con los problemas renales que nuestros niños, nuestras niñas no controlen, por ejemplo, la orina. ¿Eso podría traer algún problema renal? El control de esfínteres está ligado a dos factores, ¿no? El factor más importante es el control de esfínteres fisiológico, que le llamamos. Es decir, nosotros esperamos que a cierta edad nuestros niños ya pidan para miccionar o para defecar. Ese patrón miccional que nosotros le llamamos, o patrón para orinar, es un patrón que más o menos se da entre los 2 a 4 años. Definitivamente, de que si no hay un control de esfínteres adecuado, podría ser un indicador, así como la enuresis, es decir, orinarse en la cama por encima de los 5 años, podría ser un indicador de que el niño tendría algún tipo de problema de la vía urinaria. Y el otro factor también muy relacionado a esto es que podría también tratarse de infecciones urinarias que podrían darse con ese síntoma. Por lo tanto, es muy importante de que parte del control médico que tienen nuestros niños también vaya de la mano con un control de un examen de orina, que sería una información valiosísima para ver cómo es de que el riñón está trabajando. Definitivamente, alteraciones del patrón de micción, como usted muy bien señala, podría ser un indicador de daño renal, ¿no? Efectivamente. No, porque, digamos, incluso algunos padres lo minimizan, ¿no? Relacionan este hecho con una malcriadez, o tal vez con la flojera del niño, ¿no? Exacto. Pero podría tener algo detrás un poco preocupante. Claro. La idea es de que cuando haya una sospecha de enfermedad renal o un antecedente familiar importante dentro de la estructura de la familia, el niño debe tener un control. La idea es básicamente detección temprana y prevención. Y la prevención va de la mano, como le señalaba al inicio que conversábamos, con un control prenatal adecuado, con la utilización de ácido fólico durante el embarazo, con evitar el sobrepeso en la gestante, y hacer un control prenatal adecuado que permita la detección temprana para adelantarnos, porque una vez que se instala la enfermedad renal crónica, no revierte. Nosotros tomamos medidas para control de la enfermedad renal, pero no podemos revertirla. Entonces, hay factores que son importantísimos controlar, como es la toma de la presión arterial, que es una medida que recomendamos siempre a nuestros médicos, que se hace ya desde los 3 años, y otra de los factores importantes también es evitar la obesidad. Y en eso va inducir y educar a nuestras familias para que tengan una alimentación sana, sin exceso de sal y sin exceso de azúcares, ¿no?
que básicamente son los factores condicionantes de un sobrepeso y que podrían de algún modo hacer un problema adicional al riñón. Ahora, por ejemplo, que estamos en medio de una pandemia, ¿cómo están con el tema de los protocolos? Porque muchos pacientes han dejado de ir al hospital a hacer su tratamiento justamente de hemodiálisis. Y esto los ha puesto su salud, por supuesto, en jaque. La medida de control, la estrategia de control de la pandemia obligó a un confinamiento que llevó a su vez a que haya una atención restringida en los hospitales, porque se volcaron todos los esfuerzos necesarios para poder controlar el COVID. Y esa es una medida, una estrategia sanitaria que se dio acá y en muchas partes del mundo. Pero como usted señala, efectivamente hay pacientes que cargan enfermedades renales y otro tipo de enfermedades no COVID. Y este tipo de pacientes se ha visto definitivamente afectado porque no ha tenido la continuidad, ni el seguimiento, ni el monitoreo necesario para controlar la enfermedad. Y ahí está el grupo de nuestros pacientes renales. Recuerde que nuestros pacientes renales son los de dos grupos, ¿no? Los pacientes renales que están en diálisis y trasplante, y los pacientes renales crónicos que están en casa, pero que necesitan un control para que la enfermedad no avance. En esos dos grupos nos hemos manejado. En los pacientes renales que necesitaban su control han tenido definitivamente dificultades para continuar su tratamiento, sobre todo aquellos que se quedaron en provincias y que no sabían cómo hacer la secuencia del tratamiento adecuado, porque era un tratamiento pues obviamente especializado. Y en los pacientes en diálisis nos encontramos con dos situaciones. Los pacientes en hemodiálisis que tienen que acudir a su tratamiento interdiario para que reciban el tratamiento a través de la máquina de diálisis, y los pacientes que hacen su diálisis peritoneal en casa. En ambos sentidos, obviamente, hemos tenido dificultades y los riesgos, ¿no? Porque llevar a un niño, recuerden que la enfermedad renal y cualquier enfermedad impacta sobre la familia, ha tenido que verse implicado en el transporte de su casa al centro de diálisis y del centro de diálisis a su casa, lo que en definitiva generaba un riesgo, no solamente en el transporte, sino en la convivencia de los tratamientos que se realizan en salas de diálisis, ¿no? Entre toda la secuencia propia del tratamiento. Y los pacientes con diálisis peritoneal que lo hacen en su casa, también por la cuestión esta de las limitaciones que habían, también tuvieron en algún momento cierta dificultad para los insumos. Es decir, ellos utilizan unas bolsas de diálisis, la madre o el padre o el tutor está entrenado para hacer la diálisis en casa, pero necesita los insumos que lo provee, en este caso el Ministerio de Salud, a través de FISAL, que es el Fondo Intangible de Solidaridad de Salud, que es el que regula y prácticamente son los que tienen la sostenibilidad económica del tratamiento de esos pacientes. Son tratamientos caros que requieren realmente de una logística tanto de insumos como de personal, ¿no? Personal entrenado, y en el caso de la diálisis peritoneal, los mismos profesionales de salud entrenan a los padres para que ellos le hagan la diálisis en casa, que es la diálisis peritoneal ambulatoria, y la otra son que tenían que venir, y obviamente con eso del toque de queda, que tenían que ir a cierta hora, obviamente muchos de ellos han pasado momentos difíciles, ¿no? Nuestros pacientes han pasado momentos, son pacientes que requieren de un seguimiento importante, y el impacto social, psicológico, que es también muy, muy importante remarcarlo, ¿no? Porque ellos han padecido, además de la enfermedad que de por sí es difícil sobrellevarla por el impacto familiar y del paciente, también han tenido dificultades, ¿no? Como usted está puntualizando, claro que sí, que está señalando, ¿no? Y para hacerlo, digamos, para ya poder justamente terminar esta entrevista, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos está dando. En 30 segundos, ¿qué necesitamos con urgencia? ¿Qué necesitan con urgencia para que las autoridades tomen medidas nuestros pacientes con enfermedades renales crónicas? Necesitamos básicamente de que haya una intención de priorización sobre estos pacientes. Los pacientes renales, tanto niños como adultos, requieren de una atención especial.
requieren de insumos, requieren de logística, requieren de estar pendientes de todo lo que puedan necesitar, porque no solamente es la diálisis, también es el tratamiento coadyuvante que requiere, que es de las medicaciones, ¿no? Muchos de ellos sufren de presión alta o tienen otra medicación. Entonces, efectivamente, FISAL, a través de la estructura, ha logrado compensar esto, pero a veces esto puede sobrepasar los límites porque hay casos individuales. Estamos tratando de hacer toda una cadena de esfuerzos, tanto la institución como los pacientes, para llevar adelante nuestros niños, y bueno, ahí estamos todos poniendo el hombro para tratar de sacar adelante a estos chicos. Nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Espero que las autoridades, por supuesto, estén escuchando esta entrevista. Necesitamos poner justamente a estos pacientes como prioridad también. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Mucho gusto a sus órdenes. Muy amable. Hemos estado con el doctor Mario Encinas, nefrólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Espero que hayan tomado nota sobre estas recomendaciones que ha dado el doctor, y si su niño tiene alguno de estos síntomas que habló el doctor, por favor, no se olvide, llévelo al hospital o llame a su médico de cabecera. Es muy importante. Esto es RPP. Regresamos en breve.